¿no? Se dice que la posición 2 y 3 muestran gran densidad electrónica. Explique esta observación con detectores resonantes. Esta posición es el reactivo de alta densidad. Sí. Tengo para mostrar lo que hice. A ver, dale. Tienes otro ejemplo para mostrar. Pues si tenés lo tuyo, mejor. Esta ya no va, esta va a ser a priori, va a ser la última clase así virtual. Ya la semana que viene vamos a ir al laboratorio y tenemos un seminario a la 1 de la tarde. ¿Ahí se ve? Sí, se ve la pantalla, ¿sí? Ah, bien. No pasa nada. Ahí está, ahí se ve ya. Ajá. Lo empecé a hacer con... Yo le daría para el otro lado. ¿Para el otro lado? Sí. Yo a ver si... Ahí, si vas a una resonancia, te va a quedar la posición 2 del oxígeno. Ah, listo, listo. Y esa también, no es que estén mal. La posición 3 sería del otro lado, con esta, a ver si en algún momento te queda la posición 3 en este carbono de acá. Justo en este que está, a ver. ¿Podés bajar un cachito? Sí. Porque justo me tapa. Ahí está. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Hay una, vas acá, que da la carga negativa en posición 3 con respecto al oxígeno. De esta que hiciste, no sé si te das cuenta cuál es. Que está a la derecha, hay dos estructuras resonantes y está a la derecha en la fila. Ah, sí, sí. A la vez. Esa sería la posición 3. Claro. Y la posición 2 sería si vos haces resonancia con el otro noveldase. Que te sale justo debajo, ¿ves? Era, no en la anterior y última, sino en la anteúltima, a la izquierda te queda la carga negativa del carbono 2. Sí. Entonces, esas son la posición 2 y la posición 3, que te nombran el enunciado. Ah, listo. Se cuenta a partir del electroátomo. Ah, bien, bien. ¿Está? Perdón, pero están bien, ¿no? Las resonancias, porque a mí me quedaron parecidas. Si no me fijé eso, me estaba fijando la posición de María. La carga positiva está en el oxígeno, la pusiste, ¿no? O sea, si no tampoco. Sí, eso estaba. Sí, sí. Los movimientos y nosotros, los movimientos parecen bien. Parecen bien, habría que verlo más en detalle, ¿no? Pero yo lo veo bien. No sé, Maliera. Sí, estoy mirando. Sí. Bueno, otra ventaja que va a tener la clase presencial, que vamos a estar los tres y podemos estar con distintos grupos, es más ágil por esta parte. Bien. ¿Alguna otra duda más? A veces lo que pasa con las estructuras de resonancia es que uno empieza como para el lado izquierdo y a veces también se puede hacer para el lado derecho. No se olviden que pueden ir para los dos lados. Claro, creo que yo dije al principio. Claro, y a veces eso ayuda un montón. Claro, si vos vas para el otro lado, lo vas a encontrar más rápido esas dos estructuras. Es eso. Es igual. Tengo otra, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Nadie pregunta nada, pregunta. Es de consolidación. Ah, no sé, ¿alguien tiene más dudas de tirociclos? Yo tenía una duda del 8. Vamos al 8. El 8 dice: escriba un mecanismo razonable para la siguiente transformación. Sí. O sea, lo primero que pasaría es que con la base se abstrae un hidrógeno. Claro. Y después sería como una Michael. Es una Michael. Claro, pero le pongo equilibrios, ¿no? Porque eso me confunde. Vos fijate en el mecanismo de reacción de la Michael, de la edición de Michael. ¿Qué es eso? Sí, es que a veces aparece como equilibrio y otras veces no, por eso me confunde. Ante la duda, pensá cuál es la fuerza impulsora que deja de ser equilibrio en el mecanismo de Michael. Y si no, habría que verlo. Generalmente,
Si vos tenés... ¿Cuál sería? Acá, por ejemplo, acá no hay descarboxilación, así que Puede ser equilibrio. sí, puede ser equilibrio. Después habría que haberlo hecho y analizarlo, a ver si realmente hay Pero algo. a lo último, o sea, cuando se hacen las resonancias que todavía está el doble enlace, no sé Ujú. si... Después se le puede agregar hidronio y se va al doble enlace de la Michael. Parece que sí, el aire. Pues también. ¿Lo tenés hecho? Sí, a ver si le puedo sacar una foto. Sacó una foto, porque así en el aire estas cosas es complicado. No sé si ustedes las pueden seguir, yo la verdad que así en el aire... Sí, sacar una foto, mientras tanto seguimos con otro ejercicio. Bueno, dale. ¿Sí? Irene, que dura, ¿alguien más tiene duda de teociclo? Si no, vamos a la consulta de Irene. ¿Nadie más? Bueno, igual podemos hablar de unos ejercicios de teociclo, ¿sí? Se la pueden hacer la vida. Irene, ¿de complementario era? Sí, el primero. El primero. A ver. ¿Cuál es más básico? Justifique. Ese. Sí, ese. Bien. Pude justificar todos hasta que llegué al imidazol, Ajá. porque en la teoría Roxana dio que el imidazol es más ácido que el pirrol, porque con el segundo nitrógeno se estabiliza la base conjugada y bueno. Pero después me puse a pensar que hay un nitrógeno que tiene un par de electrones que no participa del sistema aromático. Entonces, ese no podrá también abstraer un protón. El ese que no participa del sistema de electrones, digamos, la resonancia que tenés otro electrótomo que es un efecto inductivo atractor. Y fíjate que después pasa eso con respecto al pKa, digamos, ¿no? Comparado con respecto a la piridina y el pirrol, ¿no? La ¿vos buscaste los pK? No lo busqué. Bueno, te digo. La aspirina tiene un pK del ácido conjugado de 5,21. El ácido conjugado, ¿no? Estaba hablando, pero son bases. Y el pK del ácido conjugado de imidazol da 6,95. Con lo cual quiere decir que el ácido conjugado es más fuerte de la aspirina, por lo cual es menos básica. Ah, Claro. sí. El imidazol. ¿Cuál estaban comparando recién? El imidazol con respecto a aspirina. Y esos datos son de PK de bibliografía. Que el año pasado. Y bueno. Era ese solo. Listo. Cualquier cosa, revisalo y si no sale, lo está de vuelta. Igual se Sí, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Porque esos datos te utilizan. Sofía, ¿pudiste sacar la foto? Sí, Si querés mostrarla. muy complejo. Dale, gracias. Bueno. Ahí está, a ver, un poquito más grande. A ver si podés, por favor. Ahora sí. Ahí veo, gracias. Sí, voy siguiendo, Bien. Acá está. Saca el hidrógeno ácido, que era el carbanión. El carbanión ataca con elección. Que el intermediario. Sí.
y acá hay un equilibrio. Sí, el tema es que subí un poquito. A ver. Esto que se pierde la aromaticidad. Acá hay un tema. Vos fijate que cuando hace la adición de Michael, ahí perdiste la aromaticidad. Eso es muy inestable. Lo favorable va a ser que vuelva a ser aromático el anillo. Entonces el paso siguiente a esa estructura, que es donde está tu flecha blanca hacia abajo, no va a ser equilibrio, va a ser directo a la formación de un ciclo aromático, con una carga negativa acá. No sé si me entendés. Vamos a subí un poquito lo de la flecha blanca. Esa estructura no. Subí la estructura que está arriba de la flecha blanca a la estructura que está arriba. Un poquito más abajo. La flecha, para yo indicarla, porque yo no te puedo indicar ahí. ¿Ves que hay una estructura ahí debajo de la flecha blanca que pusiste un corchete? Esa que tiene carga negativa. Hay una resonancia directa, ¿sí? Y eso es directo. Va a tener una carga negativa en el carbono, un carbanión, y formar la aromaticidad en el anillo. Porque siempre que se puede ser aromático, va a ser aromático. O sea, si bien este es el mecanismo que ocurre, inmediatamente lo que te va a quedar formado en el equilibrio del lado derecho va a ser el carbanión, no esa estructura. ¿Por qué? Porque si no se pierde la aromaticidad. Y eso es inestable. ¿Se entendió, Sofía, eso? ¿Lo entendés? ¿O no? Si no, vuelvo yo acá y explico por qué, digamos. Claro. Porque lo demás me parece que está bien. ¿Qué hay? Después con medio ácido, si vos tenés un cabañón, se forma eso. Claro. Sí. Pero es eso. Eso es lo que habría que corregir. Ahora, no sé si me pudiste seguir, Sofía, o escribo en la pizarra, mejor. Sofía. Me parece que tiene desactivado el micrófono. Porque Sí. se ve mover la flecha, pero como que estuviera hablando, pero... Si no Ahí te- está. Ahí está. ¿Pudiste, O sea que después del equilibrio, ¿qué hago? esa estructura que vos pusiste ahí, Sí, carga negativa, es poco estable porque vos no viste la aromaticidad ahí. Hay sí, una sí. resonancia que va a dar el carbanión y va a quedar en esa estructura, porque si vos rompés la aromaticidad pierde mucha estabilidad la molécula. No lo va a hacer. Claro, claro, pero eso lo entendí, pero ¿qué pongo después del equilibrio? ¿Cuál de estas tres? Ninguna de esas. Ninguna de esas. Eso es lo que te quería hacer es indicar por qué. Ninguna de esas. Lo que te va a quedar va a ser de esa estructura que está ahí arriba, la resonancia con el carbanión. El carbono que está contiguo. Si no lo escribo y lo vas a entender. Va a ser más fácil. Bueno, a ver. ¿Sí? Tenemos la carga negativa ahí. Ahí me sacaste la imagen para escribir. ¿La podés poner de vuelta en la imagen así escribo la estructura de la molécula, por favor? Ah, sí. Y si no me la saques porque así me digo que no me falte nada. Ahí está. Ahí está, gracias. Ya escribo todo. Ahí va, 1, 2, bien. Y acá tengo un doble enlace. Bueno, así ya está. Va a haber, ¿Listo? sí, voy a escribir una estructura resonante, resonancia. Sí. Esta viene ahí. Esta viene para acá. A ver si me entra de otro lado. O sea que cuando se pierde la aromaticidad, las estructuras de resonancia no se hacen. Se hacen, pero tienen muy poco peso. ¿Por qué tienen muy poco peso? Porque perdiste la aromaticidad. O sea, tiene esa justicia. Claro, o sea, está desplazado hacia los reactivos, no hacia los productos. El equilibrio. Ahora te voy a mostrar, mirá mi pantalla y vas a ver, te vas a dar cuenta a lo que me refiero yo, en realidad. Es fácil. Vos tenés la estructura 1. A ver si... Se ve una parte, Víctor. No, porque no llegué ahí, porque no escribía el coso.
Voy a poner otro. Voy a poner otro. Ahora voy. Pasa para distinguir. Tengo dos estructuras, la 1 y la 2, ¿no? Esta es la 1, lo que vos habías escrito, Sofía. Y Sí. va a haber una resonancia a la derecha. ¿Ves que esta es aromática? Donde está el carbanión. Que es la estructura 2. Y basta la mayor parte con esta estructura, porque esta estructura tiene mucho mayor peso. ¿Por qué? Porque esto es aromático. Y de la 1, acá pierdo la aromaticidad. ¿Se entendió? Ah, sí. Entonces va a seguir con este carbanión. Después cuando viene el ácido, que va a hacer reacción ácido-base, y listo. O sea que dibujo la estructura 2 después de la flecha. Después de la flecha, podés escribir esta. Pero hacer la resonancia con la estructura 2. Pues son estructuras resonantes. Las dos están de acuerdo. Pero ¿cuál va a ser mucho más estable? ¿Cuál va a tener mucho mayor peso? Esta porque es aromático. En la 1 no, porque pierde la aromaticidad. Claro. Yo hice la 1 por todo el anillo. Vos hiciste la 1 por el siguiente mecanismo de Mike, que no está mal, Sofía. Pero, para hacer la resonancia te das cuenta que acá, de esto hacer aromático, va a seguir por este lado. ¿Sí? Está bien. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. No, ¿Y cuando le agrego ácido, le pongo el equilibrio o no? Sí. No sé, Mariela, ¿ibas a decir algo? Sí, que me parece que de las estructuras de resonancia te falta la última, digamos. Vos venís dibujando todo el anillo, te falta la última, que sería, y después agregarle el ácido. Me parece que te falta una, que es la segunda. Sí, la segunda. Yo la segunda no la hice. Claro, No, porque no. Por eso entonces no me podía seguir, Mariela. Por eso hay que hacerle el pizarrón para que ella se dé cuenta que faltaba esa, ¿no? Sí. Bien. Sí, después se hizo un equilibrio hacia lo base. Ahí puede poner una doble flecha, Sofía. Eso sí, está bien. Sí. No, listo. Bueno, ¿alguna otra consulta más de tirociclo? Si no, vamos a repasar algunos ejercicios por los que no han hecho la guía, que todavía no han llegado, y van a tener una idea de cómo hacerla, digamos, ¿no? A mí me costó el 11. Vamos al 11. O sea, si no busco en internet la estructura de la nicotina, al horno. Ese. Todos los años pasa lo mismo, sí. No queda otra que buscar la estructura de nicotina. Ese ejercicio. Siempre pasa lo mismo, Sofía, sí. Es un tema. Pero sí. Gánense por ahí. ¿Puedo mostrarlo? Sí, por favor. Te vamos a decir cómo plantearlo, ¿no? Vamos a ver cómo lo planteaste ahí. Ahí comparto. Muy bien. Yo hice esto. A ver. En realidad planteé las reacciones de eliminación. Está bien. Pero antes de eso, para que hagan el resto, digamos, vamos a leer el ejercicio. Vamos a tener un poquito, ¿no? Dice, la nicotina es un alcaloide altamente tóxico que se encuentra en el tabaco. Su masa molar es de 192, verá el peso molecular. Y su análisis experimental verá carbono 74%, hidrógeno 8,7 y nitrógeno 17,28. Con ese dato lo que yo tendría que sacar es la fórmula mínima de la nicotina. ¿Sí? Claro. ¿Vos lo usaste ese dato? No. Hay que usarlo. Eso sí lo pueden hacer. ¿Está? ¿Cómo hacen? Regla de 3 simple. Si 100%, 162, tantos porcentajes, tanto. Y aproximadamente te van a dar el número de átomos de cada elemento. Está bien. Ahí te va a dar el peso de que vos tenés ese átomo y dividido el peso molecular de ese átomo te va a dar aproximadamente el número de átomos presentes en la molécula de nicotina, ¿no? El elemento que está analizando. Está bien. Para 74,2 sería el número de átomos de carbono en la molécula de nicotina. Eso a cero. No, bueno. ¿Me pudiste seguir con eso? Sí. Se Bien. hace la regla de 3 y te da cada elemento. Sí, pero ojo,
Después la regla de 3 te da la masa del átomo de carbono, no te da el número de Claro, por átomos. eso no. Tienes que venir por el peso molecular después y ahí vas a saber cuántos átomos tenés. Porque después el número de átomos de carbono son 2 cuentas por cada. Sí. Bien. Después de eso, una vez que eso está hecho, dice la nicotina forma, ahí te empieza a dar las reacciones que te da. Las Sí, reacciones. esa, la del ácido clorhídrico, no la encontré. Bien. Date cuenta que lo que te dice es, vos lees, No, se trata con ácido hidrocloruro. clorhídrico y forma un dihidrocloruro. ¿Sí? La reacción con un ácido de Sí. los nitrógenos ya quedan protonados y los cloruros quedan como neutralizando esa carga positiva. Sí, cuando yo tengo una un átomo de amoníaco y se protona con cloro, es un hidrocloruro. ¿Sí? En este caso O se dice sea, que. Claro. Dice que va a quedar protonado la del pirrol. el nitrógeno. Dice hidrocloruro, o sea que hay 2 nitrógenos en la molécula que van a quedar protonados con ese dato. Sí. De la estructura de nicotina. Acá vos ya Bien. tenemos la estructura, ¿no? Pero la idea es analizarla sin saber la estructura. ¿Está? Bien. Sí. Entonces ese dato que te dice que tengo 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nicotina, que se pueden y que son básicas, que se protonan y forman la sal. Claro, se protonan los 2 nitrógenos. Se protonan los 2, porque tengo 2. Si tuviera 3, se protonarían 3. ¿Ya? Esa es la información que me da. Y que son básicas, además. Claro. Bien. Dice, después te da la agregación de Hofmann de la nicotina, da un producto y te da la forma mínima del producto, el cual te da nuevamente por Hofmann. O sea, ahí te das cuenta que hay 2 átomos de nitrógeno. Te va a ocurrir uno primero con uno y después con el otro. Dice, los efectos de hierro y el protón de la nicotina se reproducen en la figura 1. Propongo la estructura de la nicotina con la experiencia experimental. Entonces, lo que tienen que hacer es, primero calcular la forma mínima de la nicotina, luego plantear esas reacciones, darse cuenta que hay 2 nitrógenos, y digamos que con la alegación de Hofmann podés tener información al respecto, podés tener información de la estructura. ¿Están bien las reacciones de Hofmann que hice? A ver, habría que ver. Sí, habría que ver. Darme los estudios, pero habría que ver la proyección de Newman, ¿no? Ese es el tema, que no las veo. Ah, no las hice. Y es importante, porque vos te cuenta que ahí, con la proyección de Newman, te tiene que dar opuesto el hidrógeno con el nitrógeno con metilado, que te tiene que dar opuesto, te tiene que dar anti, un hidrógeno con el nitrógeno, y ahí se va a saber qué producto da. Ese es el mecanismo de Hofmann, de la reacción de Hofmann, lo vimos en las clases pasadas. Sí. Bueno, está bien. ¿Sí? Hay que hacer eso también, porque si no estaría completo. Sí, porque si no es muy difícil saberlo a priori sin hacerlo. Da el alquilo menos sustituido. Pero tiene que estar en la reacción de Hofmann, tiene que estar en la reacción de Newman, el hidrógeno por abajo, anti, al estar el nitrógeno con los metilos, sale eso y ahí te da el alqueno. Y fíjate que te dé menos sustituido. Sí, me recuesta hacer las proyecciones de Newman cuando es un ciclo. Ah, lo vemos. Pero es un ciclo que hay que fijarse en el entorno. En el entorno hay que fijarse. ¿Sí? Tenés ahí a ver, me busco la nicotina. Lo vuelvo a compartir. A ver. Sí. Yo para que vean cómo sería, ¿no? Ahí está. Para ¿Se ve? Sí, ahí se ve.
Ahí tenés. Yo haría el nitrógeno. ¿Qué enlace haría? Haría, para que ustedes lo puedan ver, el anillo. Voy a dibujar solamente la parte donde está el anillo, ¿está? Sí. Yo no sé lo que estás escribiendo. No. Por si escribir ahí. Uno. Ahí va, ahora sí. Ya está, si querés dejar compatible, así puedes ver la pizarra. Gracias. Ahí A sí. ver. Yo elegiría este carbono 1 y este como carbono 2, por ejemplo. Y yo Sí. pongo el ojito, el ojo, lo voy a poner acá. Ahí atrás, ahí, ¿no? Adelante de este carbono 1. La pongo adelante. Entonces si lo pones ahí, la mina estaría abajo. Claro, ahí a un costado, abajo, ahora pasa la presión Newman, ¿sí? Bien. ¿Cómo quedaría? Entonces pongo así. Ahí te quité por debajo. Ahí mira. Bien. Dejamos que nitrógeno con nosotros. Nada. Hidrógeno. Y arriba me queda otro hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno. Bien. Me quedaría así. Me quedaría por delante, que este sería el carbono 1, hasta ese está el carbono 2. ¿Sí? Desde el grupo de hidrógeno a la derecha, este hidrógeno es este que está acá. Después acá también hay otro hidrógeno, ¿sí? Que está por arriba del plano, es un SP3. ¿Sí? Aquí hay hidrógeno. Entonces, ¿cómo se va ahí? Yo tengo que buscar que este. Pero perdón, en el carbono 2 ¿no faltaría algo? O sea, termina la cadena, ¿no? Abajo. Ahí. Abajo estaría el R. Ah, está bien. Sí, perdón. El R que sea el resto del anillo. ¿Está? Entonces Sí, yo sí. tengo que hacer una libre rotación acá, de manera que este nitrógeno me queda anti con respecto a algún otro hidrógeno para que pueda salir. ¿Sí? O sea que, Entonces empiezo a rotar este enlace. Lo voy rotando. Este lo puedo rotar para allá porque tiene libre rotación. ¿Sí? Voy a tener que rotar este y el de abajo también. Pues fíjate que si no me va. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a partes. Roto 60 grados. Voy a pero si yo muevo uno, tengo que mover el otro. pico uno y muevo el otro. Y después fijar el otro y mover uno. Son dos movimientos que hay que hacer. Lo que voy a hacer primero es fijar el de abajo y rotar el de arriba. ¿Sí? De manera que este nitrógeno me quede arriba. ¿Está? Eso es mi rotación. Claro. Lo indico, ¿no? Giro. Así 60 grados. Carbono 1. Pico. Y a ver, vaya que no va a tener poco espacio. Pico. Hidrógeno, PDR, ya está. Entonces, giro para acá 60 grados, carbono 1, que es este que está adelante, y me queda así. Pero ¿qué pasa? Este no se puede ir porque acá hay un R. Claro. Entonces ahora tengo que girar en el carbono 2. ¿Está? Sí. Puede ser carbono 2, como 2 son de hidrógeno, cualquier giro a la derecha o a la izquierda 60 grados me daban un hidrógeno abajo.
igual indico. Para hacer girar igual, giro de vuelta hacia la izquierda. Pues podés girar. Claro, siempre tengo que girar para el mismo lado. No, eso es lo que estoy indicando. Ah, Y hay que indicarlo en la hoja. Vos fijate que acá lo indiqué, ¿ves? Con la flechita, como sí, que. sí. Mientras Pero yo justo ahí, bueno, daba la casualidad indico que el era. giro y el carbono que estoy girando. Aquí que es carbono 1. En el otro voy a indicar que voy a girar en el carbono 2. Yo lo hago Sí. por cuestiones de espacio de la pizarra a la izquierda. Lo ideal es que esté todo juntito, uno al lado del otro, ¿no? Pero ambos no tiene espacio. Carbono 2 y me queda esto de poner el espacio se va a ir, allá se va a ir con los pizarrones en otra cosa. Lo coloco así, entonces lo remití acá. Y esto y ya, ahí. Y si un carbono lo giro 60 grados y el otro necesito girarlo más de 60 grados, ¿se puede? Es como girar 120 grados en un sentido es como girar 60 grados en el otro, porque hay 180, Claro, sí. va girando, es lo mismo. Bueno, y ahí está. Entonces te queda, vos fijate, te queda con este giro, me queda el R a la derecha, y el hidrógeno para acá, y porque hice así, entonces este vino para acá, este vino acá y este vino acá. Sí. Pero estoy girando mal, porque estoy girando 60 y 120. Estoy diciendo yo ahí. Si yo giro 60 quedaría eclipsado. Perdón, ahí me equivoqué yo. Es 120. 120 estoy girando. Bueno, con la forma de eclipsada acá no me sirve, prefiero alternado. Yo quiero buscar llegar a esto. Yo creo que llegar a esto, ¿para qué? Para entonces, este se va por este hidrógeno, y ahí pongo el doble enlace y me va a quedar un doble enlace con un R para acá, este hidrógeno, y el otro me va a quedar estos dos hidrógenos. ¿Se ven? Claro. Sí, sí. Y ese sería la canción de Hoffman, el producto de la canción de Hoffman. Ahí está. Gracias. Pero el giro es 120, perdón Sofía, que ahí me equivoqué yo. Porque estoy diciendo yo son giros 120. Y yo de 60 decía de la alternada a la eclipsada y después otros giros de 60 de eclipsada a la alternada otra vez. Pero no tiene Está sentido. bien. Sí, sí. Entonces ahí sí da 3 giros, da 360. Bien. ¿El resto los puedo seguir? ¿Se entendió eso? De cómo pasar de un ciclo a la procesión de Newman y cómo ir girando para que después poder hacer el producto de la reacción de Hoffman. Silencio, lo tomo como un sí. Bueno. ¿Alguna otra consulta de teociclos que le haya quedado? Si no, hacemos un repaso general de los ejercicios que no hemos hablado. Acá me dicen esto, ¿ves? Ah, bueno, de este vamos al 4. Propongo un mecanismo para la siguiente reacción. Sí. ¿Pudiste? ¿Ahí directamente no se te ocurrió nada, Agostina? Escríbeme, por favor. No sabía, digamos, cómo pasar cómo usar, digamos, el ácido cianhídrico Sí. en ese caso. ¿Vos consultaste la bibliografía que está en el foro? ¿O no? Sí, me fijé en uno de los archivos, pero no encontré. No te salió. Bueno, entonces No. no. O sea, yo quería ver, a ver si lo podía ver. Bueno, fíjate que dice: primer paso, ácido cianhídrico y ácido clorhídrico, ¿sí? Y lo que vos agregás ahí es un grupo aldehído. Es un grupo aldehído. Y es un dieno. Es un dieno.
Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? Si yo tengo un dieno que puede ocurrir y tengo ácido cianhídrico en medio ácido. Tengo un dieno. ¿Qué me puede pasar? Adición. ¿Qué tipo de adiciones puede haber? Tenemos que empezar a relacionar con cosas que vimos antes. Puede ser, Michael, yo no lo hice, pero... Sí, esa adición 1, 2, 1, 4. Es eso. ¿Verdad? Piensen en eso. Y va a pasar algo parecido como que vimos recién. Van a hacer el mecanismo, va a haber uno que van a perder la hermeticidad, supongo, y como eso es poco inestable, la teoría resonante que lee la hermeticidad va a ocurrir esa. Como es simétrica, de un lado del otro te va a dar un carbonilo a la posición 2, o sea, el ciano te va a quedar en la posición 2. Igual yo tampoco entiendo el mecanismo, ¿eh? Ah, bueno. Y el ciano, después que vos tenés el ciano, con el agua, porque vos tenés ácido clorhídrico. Y después tiene hidrólisis, tiene que ser formar la hidrólisis. Lo que no sé es porque frena el aldehído y no te forma el ácido. Pues yo no lo hice ese, ¿eh? Yo les digo que es la consideración, no, algunos lo hice, otros no. Además, sí. ¿Por qué frena el aldehído y no el ácido? Ese es el tema. ¿Ustedes podrían plantear algo o no? Directamente no lo aprendido planteado. Yo no llegué. Bueno, la adición 1,4 va a dar. Eso seguro. Te va a quedar el ciano ahí. El tema es que con ese te voy a llevar a un grupo aldehído. Eso es lo que a mí me está confundiendo un poco. No sé si alguno de ustedes lo vio a ese o tampoco. Fabiano o Mariela. Y no lo vemos la clase que viene. No sé por qué lo dejan aldehído. Me voy a fijar la clase que viene ese. No voy a responder algo de bibliografía. Y la clase que viene, que ya vamos a estar presencial incluso, va a ser más fácil. Lo voy a hacer al ejercicio. Lo voy a notar. Así lo hago en detalle. Y aparte que va a ser un mecanismo medio largo, así que si tengo un pizarrón más grande que me puedan ver directamente, va a ser mucho más fácil que me sigan. Esa es la realidad. Voy a agarrar una hoja. Entonces, es el ejercicio 4 de consolidación. A mí me acordar igual. ¿Está? Disculpame, Agostina, para esa última parte, como tengo que empezar un poquitito y no quiero decir cosa apurada. Total es el último ejercicio de consideración. La idea es que hagan la guía general. La de consideración generalmente es para el tema del parcial. ¿Sí? Igual en la clase que viene yo me lo veo y ahí lo hablamos. ¿Les parece bien? Sí, dale, gracias. Sí, bien. Bueno. Profe, Sí, ahí estaba viendo y en el 3 de consolidación sí. hay uno que dice la piridina es menos reactiva que el benceno y después Bien. otro que dice, Sí, eso es medio... claro, yo pensé Vos fíjate el enunciado. Pará. sí, Dice, si se compara la reactividad de benceno y pirina frente al mismo electrófilo, pues las siguientes observaciones son falsas. O sea que das 4 opciones y algunas que son verdaderas y vos te indicás las que son falsas y justificar por qué son falsas. Sí, ahora sí. claro, no.
Me olvidé que decía eso, entonces agarré y puse, bueno, si es sustitución nucleofílica aromática, tal cosa, si es... Claro, no, sí. Ahora sí. ¿Ahora se entendió? En el enunciado hay un problema con el enunciado. Sí, sí. Listo. Gracias. No, de nada, Aileen. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, Maitena. Es en el ejercicio 7, ese que te dice por qué en la posición 2 y 3 hay gran densidad electrónica o algo así. Sí. No entiendo por qué, o sea, en los PDF que estaban en el campus también lo decía, pero no explicaba el por qué. Y yo cuando veo todas las estructuras de resonancia, resuena la carga negativa en todas, tipo, en todos los carbonos. Vos fijate. Entonces no sé por qué solamente en 2 y 3. Fijate en la cercanía del átomo electronegativo. Ahí está la clave. Vos tenés un átomo de nitrógeno en el anillo, que va a estabilizar la carga negativa por efecto de tipo atractor. Claro. Esto se siente a toda una distancia en un enlace. Entonces va a sentir en el carbono 2 y en el carbono 3. Sea cual sea la posición que cuentes 2 y 3, porque del otro lado también. Más vale. Sí. Ah, ok, porque en el libro solamente, o ese PDF decía solamente para el lado derecho, que era 2 y 3, pero no entendía por qué también no podía ser para el otro lado, porque también queda... Ojo con los casos particulares. Vos fijate que acá, a ver, acá tengo algo hecho, así puedo copiar como imagen, así lo podemos compartir y se va a entender por qué uno es más poblado que el otro, en realidad, ¿no? Porque por eso está en eso. Tiene una explicación también. Ahora voy a compartir. Ahí. Fíjense acá, ¿ves? Entonces yo no acá. Y tengo esta y tengo esta estructura. Fíjese que acá es de un solo lado. Me está diciendo Maitena, ¿por qué no del otro lado? Pasa, del otro lado tengo más carbono. Fíjese que acá tengo 2 ramas, 2 carbonos. Y acá tengo uno solo. Si yo tengo 2 ramas, me doy uno solo, la carga negativa está más intensificada en este lado. Y acá no, porque tengo una cadena menos. ¿Se entiende? Las cadenas de carbono dan efecto activador. No sé si tendrá que ver con eso, Maitena. Con lo cual, Claro, vos decís que en ese donde tiene 2 carbonos es más inestable, porque tiene la... o no, o tiene un está menos R intenso. más. Al tener un R más al kilo, tiene Claro. un acumulador. Con lo cual me intensifica esa carga negativa, no me conviene. Claro, ¿Tá? Esa es la justificación. Si este anillo no estuviera, acá o acá es lo mismo. claro, sí, sí. Pero como está el anillo, esto tiene un efecto. En estas posiciones yo pongo la carga negativa, no es tan estable porque tiene un efecto activador de toda esta parte carbonada. ¿Mm? Y acá lo mismo. Entonces por eso te marcan estas dos. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda más? ¿Con heterociclos? Si no, repasamos los que no hemos... Víctor, ahí estaba planteando el del ácido, ¿por qué quedaba en el aldehído? Sí, dice María. Se me ocurrió esto, no sé si tiene sentido, pero cuando se queda el ácido en la posición 2, Sí, el oxígeno, o sea, el oxígeno con doble enlace con carbono, ¿sí? sí. Actúa como base robándose el hidrógeno del nitrógeno y ahí queda un diol, ¿está bien? Y ahí se pierde una molécula de agua y ahí se puede formar un carbonilo. Y después, como estás, no sé si tiene sentido o qué, pero es lo que se me ocurre. El Forma el diol, se pierde una molécula de agua, Uh-huh. se vuelve a formar el doble enlace carbono-oxígeno, ahí tenés el aldehído, digamos, Uh-huh. y después con hidrógeno protonado. Ahí dice que mi conexión a internet no está. Sí, habría que verlo bien. Lo que pasa es que los aldehídos es muy difícil que se estabilicen
como tales y se oxida muy fácilmente con el aire. Sí, Ese es el tema. Ácido sí, es que lo único que... Sí, que quede como ácido es más probable, digamos. Sí, bueno, pero como en el ejercicio... Es algo que el medio favorezca, pero acá no tiene ninguna cosa Por eso quería ver bien la bibliografía que venga específica. la oxidación, aparentemente. Sí, quería ver bien la bibliografía específica de este tema, a ver cómo es que frenan el leído y no nace. Debe haber una razón seguramente, no me acuerdo, entonces prefiero revisarlo. Pero no quiere decir que esté mal, Mariela, habría que verlo en detalle. Puede ser. Bien. Además de que habría que verlo en el papel y verlo directamente todo el mecanismo. Mostraron a los alumnos. ¿Sí? En el aire, estas cosas, el mecanismo es un lío. Bien. ¿Alguna duda más de estos ciclos? Si no, vamos a ir viendo los ejercicios que no hemos visto. Bueno, el ejercicio 1 dice: justifique con estructuras sonantes que expliquen el carácter neumático, la dirección del momento dipolar y la fuerza básica del fulano, pero y chiespena. Entonces ahí tiene que hacer estructuras sonantes de cada uno de ellos, ver hacia dónde va el momento dipolar, ¿sí? Y después, bueno, la acepción que está dada por el pirrón y por qué se debe esa acepción. Bien, después el inciso B dice: con el apoyo de un dibujo que representa la interacción de los orbitales P para formación de las SPI, indica la razón por la cual el par de electrones libres de nitrógeno no están delocalizados. Y bueno, ahí hay un error, digamos, de esta localización, está acoplada con el anillo. El 2 dice: ¿qué características ácido base posee el pirrón? Escribe estructuras que avalen su respuesta y comparen con la piridina. Bueno, ahí básicamente hay un equilibrio que justifica eso, ¿sí? Un ácido. Después, en el 3 dice, y después, bueno, hay varias explicaciones de los orbitales y cómo se justifica esa acidez. En el 3 dice: describe la secuencia sintética que tiene lugar en la obtención del furfural a partir del tratamiento ácido de maldo de maíz. Eso tiene que ver cómo se utiliza el furfural, básicamente. En el 4 dice: analice las siguientes afirmaciones y evalúe si son verdaderas o falsas. Entonces, en la piridina, ¿sí? El efecto inductivo y mesómero que quiere decir resonancia, es lo mismo, operan en el mismo sentido, por eso está polarizada permanentemente hacia el nitrógeno. Y después en el B dice: la transmisión electrónica del pirrón es un balance entre el efecto inductivo y mesómero, resonancias, siendo el inductivo más significativo. Y tiene que ver si eso es verdad o predomina el efecto resonante. En el 5 se predica el producto de la reacción del pirrón con bromuro de etilmagnesio medio eterético anhidro. Por justificar su respuesta, ¿qué ocurre cuando se enfrenta el producto de esta reacción con yoduro de metilo? Justificadamente y claramente. Bueno, ahí tiene que hacer el mecanismo. Y explicando el mecanismo que ocurre, ahí está la justificación, digamos. Después viene la síntesis de los compuestos. Y después ya estamos hablando de los que sí estuvimos hablando hoy, básicamente el 7, el 8, ya lo hablamos. Bueno, 9 son las transformaciones y después ya lo que estuvimos hablando hoy. Bien. Una consulta en el 9. La reacción que tiene el zinc, ¿ocurre? Porque no la encontré. Hay una que está el ácido nítrico. Sí, ocurre. Ahora voy porque esto lo dice al lado. Sí ocurre. Porque ¿cuál es la tercera? Que tengo la piridina con un metilo costadito, que era el gas es nítrico, y después el gas zinc, 0. Claro, sí, la tercera sería. Sí. El primero, ¿qué producto tenés después de entrar?
No te queda el nitro. Al lado del nitrógeno. Bien, es una reducción de nitro a amina. Ah, una mina. Se reduce a una amina. Bien, sí. ¿Sí? Es eso. Entonces, donde está el nitro, lo decís amina. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Si no, podemos repasar alguna duda que haya quedado del cloruro del hilo. Yo tenía un seminario y te digo que le haya quedado pendiente. Yo tenía 2 dudas de polímeros. Bueno, si no hay duda de alquenuro, vamos a polímero. ¿Sí? No hay problema. ¿De alquenuro del hilo quedó algo? Yo tenía una duda con el 6 de halogenuros. Bien. Vamos con ese Airén de halogenuros y cuando termine vamos a pasar acá a polímero. ¿Sí? Sí, no hay problema. Listo. ¿El 6 de halogenuros, Florencia? Sí. Bien, vamos a ello. Sí, ¿no? Dice, cuando se trata 2 bromo, 3 metilanisol con amiduro de sodio en amoníaco líquido, no se produce sustitución. Esta es una evidencia de que ha ocurrido el mecanismo de eliminación-adición. ¿Sí? Interprete este hecho. ¿Cuál es tu duda ahí? ¿Cómo se hace la eliminación-adición si no tiene hidrógenos en orto? Hago la estructura. Tres metilanisol. Anisol es guacho, ¿no? Sí, porque ahí vos tenés... Sí, no tenés un hidrógeno acostado. Claro. No me acuerdo. Sí, 2 metí, 3 movidos, 2 mensual. Tenés que verificar. ¿Vos Adrián no tenés ese ejercicio? ¿6 de la película del hilo? No lo tengo. Sí, porque hay un tema ahí, que yo hice la estructura. Y sí, es cierto, no tiene un hidrógeno acostado. Si no, plantearlo... Claro, justamente ahí está el tema. Ese es el tema del ejercicio, ahí está la trampa. Dice, cuando se trata 2 bromotremetilanisol con amiduro de sodio líquido no se produce sustitución. ¿Esta es una evidencia que ocurrió en el mecanismo? No. No es una evidencia porque, de hecho, el problema que hay es que no hay hidrógeno acostado. O sea que no va a haber ni uno ni el otro. Ah, ¿era una pregunta? Y en realidad, vos fijate y dice, cuando se trata 2 bromotremetilanisol con amiduro de sodio y amoníaco líquido no se produce sustitución. Eso es lo que te dice. Que no se produzca sustitución. ¿Es una evidencia que ha ocurrido el otro mecanismo? ¿Esta es una evidencia? En realidad no. No es una evidencia porque si vos pasás la estructura, no hay hidrógeno el carbono al lado del bromo. O sea, si vos querés hacer, no sé, si vos hicieras el 2 bromo tremetilanisol en condiciones para conocer vecino, tampoco va a ocurrir. Me está preguntando si eso que no ocurrió en la sustitución es una evidencia que ocurrió en otro mecanismo. Y en este caso no. ¿Por qué? Porque no tengo ningún hidrógeno acostado. No va a producir eliminación tampoco. Hacer la estructura te das cuenta. Sí. Gracias. De nada. Sí, es con trampa esa. En eso. Hay que analizar bien lo que están preguntando. Lo que dice el enunciado.
Bien. ¿Algo más que haya quedado el cloruro de alilo? ¿No? Bueno. Víctor, Sí. me estaba fijando que en el furfural, volviendo al problema este del firrol, cuando se trata Sí. con cianhídrico y clorhídrico, Sí. dice que se oxida lentamente el furfural, que es una estructura parecida en presencia del aire. A lo mejor, no sé, habría que ver bien la parte Perdón, yo encontré esto, a ver, que es con el furano, pero ¿qué tengo que hacer? Compartir. ¿Dónde A ver. Sí, espera que encuentre cómo compartir, que ya no encuentro. Bueno, de paso voy a contestar una pregunta de una alumna mientras buscas eso, Ahí María. está. Ahí se encontró. Dale, vamos a eso. ¿Ves que está el furano, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico? Da Ajá. esto. Y en agua y protones da el aldehído. Ajá, ahí Sí. está. Es la reacción de Gatterman, no sé qué, pero a partir del furano. Claro. Y es algo parecido a esa. Claro. Bueno, Claro. pues, electroátomo. usa cloruro de estaño. Claro, pero ojo que cambiamos el electroátomo. Acá estás con oxígeno y Claro. con nitrógeno, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí, es Sí, el sí, pirrol. Pero el mecanismo va a ser básicamente el mismo. Vos fijaste que es el ciclo de 5, y es igual. Cada ahí viene. Bueno, Reacción de Gatterman con doble T. claro, ahí está. Gracias, Mayera. No, de nada. No, Por lo visto deben ser estables, son estables los aldehídos claro. unidos a anillo, al heterociclo, digamos. Bueno. Situación. De hecho, en hidratos de carbono obtenemos los furfurales, el 5-hidroximetilfurfural cuando hacemos la... Sí, son inestables los delirios en general. Eso es cierto. Son muy reactivos. Son muy Sí, reactivos. pero en este caso son más estables, porque los otros aldehídos, por el butanal, por ejemplo, se oxidan enseguida con el aire. Sí, no. Este se oxida muy lentamente. Por lo... No. Bueno, acá Camila pregunta si la semana que viene a qué hora vamos a tener que ir al laboratorio. Habíamos hablado, no sé si recuerdan la semana pasada, de empezar 8:30, ¿sí? De estar de 8:30 a 11:30, y así el camino puede tener de 11:30 a 12 consultas del seminario, porque puede cada tarde trabaja. Y de paso, si no, digamos, tienen tiempo para comer, porque hay otra cosa. El comer, la mayoría de ustedes van, acá ustedes nunca cursaron. Y bueno, generalmente los alumnos van a comer con lo más barato al comedor universitario. ¿Cuál es el tema del comedor universitario? Es chiquito. Entonces se forman unas colas terribles. Entonces es mejor terminarlo a 11:30, cosa que ustedes pueden ir a comer, que haya lugar, comen tranquilo, y ya a la 1 podemos arrancar con el seminario. El resto. Y bueno, familia si se está cursando, estamos a media hora y si estoy hasta las 12. ¿Está? Arrancamos 8:30, ¿les parece bien? Y después... Está, bien. Y después el seminario sería de 1 hasta las 3. El resto. Vamos a ver en qué aula. Eso, Roxana, con mi vida. Profe, Oiga, no, pregunta. no, ¿qué había que llevar al laboratorio? Bien. A ver, hay que llevar, bueno, guardapolvo, obviamente, barbijo, porque todavía está en pandemia. Mascarilla hay allá, así que de esas protectoras no necesitan comprar. ¿Qué más? Guantes, lápiz, cinta particular, Detergente por ahí. detergente, un trapo tipo la viruela amarilla, porque siempre hay que limpiar cosas, rollo de cocina, Eso, sí. papel aluminio, alcohol, tijera, no sé si me olvido algo. El calzado que sea cerrado, que no Sí, eso sí. esté abierto.
El pelo Pelo siempre atado. Relatado, los que tienen pelo largo, recogido, ¿sí? que avisen si usan lentes. ¿Tenemos que comprarnos una propipeta o unas espatulitas o algo de eso? No, es mejor No. para ustedes, pero no es obligación. Ok. En el laboratorio hay de eso. Yo, de hecho, Si querés hacer la tuya. sí. Cuando fui alumno compré espátula y compré propipeta. Y después lo roturé con mi nombre, ¿sí? Pues si compran, y hay gente que compra, que le puede comprar, lo rotura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se pierda ni nos confundimos nosotros. Pero no es obligación. ¿Ah? Y después lo van llevando de distintas materias. Porque de ahora en más lo van a seguir usando. Pero no son cosas baratas. Ese es el tema. Entonces no es obligación. Lo que sí, bueno, sí, el alcohol sí, el rollo de cocina sí, el trapito, la cinta para roturar, o un bolígrafo que se va con el agua, ¿no? Para no que no quede el vidrio, algo para roturar. Las tijeras, eso sí, papel, algo para anotar, van a tener que tomar apunte, para después hacer el informe. Los informes van a ser mucho más exigentes, no va a ser como el informe de TP virtual que hicimos antes, realmente corrigimos medio livianito, con fotos juntos, no. Esto que va a ser presencial se va a corregir más de conciencia, ¿sí? Y para que esté con un informe ahí puede ir volver 2 o 3 veces. Entonces, ¿Y la guía cuándo la van a subir? Porque yo quería ir haciendo ya el diagrama de flujo y eso. a ver, Porque como toman parcialito, bueno, quería ir haciendo el Eso está resto. bueno también, si lo quieren, cuando estén las guías, antes de entrar a hacerse un diagrama de flujo, ayuda un montón. Que uno Sí. sepa más o menos qué va a hacer, y eso está bueno, está re buena sí, la idea. es lo ideal. Y no es más, se hace una hoja de una gama de flujo y antes de empezar lo pegan donde está trabajando. Pum, lo pegan ahí con una cintita y ya queda ahí. Y no están con papel dando vueltas ni nada por el estilo. ¿Sí? Tal cual. Y el tema de los parcialitos, si no hemos hablado de eso. Para nada, vamos. Yo después cuando va a haber una reunión les digo, ¿sí? Les digo por el chat del campus, estén atentos. Ya les voy a avisar bien el tema de los parcialitos y demás. Y de las guías también. Cuando apenas estén, ahora me voy a fijar si están. Deberían haber estado. A ver, trabajo práctico de laboratorio. En realidad tengo una duda acerca de los parcialitos. Sí, adelante. El otro día Roxana mostró un cronograma donde antes del parcial solamente tenemos un laboratorio y después del recuperatorio, creo, estaban el resto de los laboratorios que tenemos. Sí. Y si rendís mal los parcialitos en la parte B, ¿cuándo la rendís? Si generalmente hay recuperatorio de los parcialitos. Generalmente, no sé este año cómo se va a hacer. Generalmente, si no me acuerdo mal, Adrián, ayúdame, porque hace como 2 años y yo antes estaba en este tipo de cosas. Si vos aprobás la parte de los parcialitos, iba a parte B, no. Parte B era cuando vos no aprobabas los parcialitos. O estoy equivocado. Tenés que aprobar todos, ¿no? A ver, Adrián. Sí, cuando los recuperatorios Era eso. Bueno, le vamos a decir bien, porque pero mejor consultemos a Roxana porque por ahí porque no sé. alguna Capaz que después cambia. Yo eso hoy se lo voy a preguntar, no se hagan problema. Claro, porque si tenemos un solo laboratorio, rendiríamos un solo parcialito. Pero usted va a haber varios, ya les digo. tienen que Claro, tener- pero en el tres. parcial, como que no tendría sentido. No sé. Cuando se hable este tema, yo lo voy a consultar y yo les voy a decir a ustedes qué es lo que se habló y qué es lo que se llevó y van a tener información. Dale, sí, gracias. Porque no quiero decir cosas que después no Sí, son. mejor. ¿Está? Sí, pues no hemos hablado de esa parte. Para nada todavía. Bueno. Lo que sí, el próximo TP, el que vamos a hacer la semana que viene, va a ser San Media. ¿Sí? Relación en San Media.
Y apenas, y hoy si lo va a hacer recordar para que suman la guía de artefactos prácticos. Bueno, están. No, estoy viendo que pensé que estaban ya. Profe, ¿van a seguir estos seminarios o consultas de manera virtual? No, presencial a partir de la 1 de la tarde. Los seminarios, el laboratorio vamos a estar a la mañana a partir de 8:30. De 8:30 a 11:30. Claro. Y después el seminario sí o sí presencial. ¿No va a haber una tipo consulta, tampoco virtual, nada de eso? No, vamos a pasar a presencial. Ok. De 1 a 3. Ok. El mismo día. Cosas que comemos. Sí. ¿Sí? Genial. Y es mucho más fácil. Ya van a ver que es mucho más ágil y otras cosas. Presencial. Eso ya se dijo. Ya está. El segundo parcial va a ser presencial. Sí. Sí. Y arrancamos con la acción de San Meyer. Les comento los TP que vamos a hacer. Ya que estamos. San Meyer. Después pasamos a colorantes. Después vamos a pasar ya. Y después ya pasamos a hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. No sé si haremos. No creo. Polímero no creo que hagamos. No, polímero no. Vamos a hacer esos 4. Esos 5. Igual, una vez que estén los TP se van a subir. Bueno, yo les comento. Tenemos un cachito. Sí, son 5. San Meyer, colorantes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Esos son los 5 TP que se van a hacer. Esos 5. Y tan pronto esté en la guía de TPs en el campus, yo les aviso en el chat. Así que estén atentos. ¿Sí? No se hagan problema. Pero yo pensé que ya estaba. Bueno. ¿Hay más consultas de lo que leo del hilo? Si no, pasamos a polímeros, que Aileen tenía unas dudas ahí. Hay más consultas, 3, 2, 1. Bueno. Aileen, ¿qué dudas tenía de polímeros? Sí, tengo para mostrar lo que hice. Bueno, dale. En el 2B. Sí, a ver, para que me ponga. Dos B, a ver cómo es el 2B. 1, 2B. Sí, escribe los siguientes los pasos del mecanismo de la siguiente transformación. Sí. A ver. A ver. Sí. Ahí se ve bien. Está chiquito, si lo podés dando un cachito, está bien, porque es eso. Es radical, sí. Ahí. Aileen, pensá que somos gente grande nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Pensá que somos gente grande, ya la vista no es la misma. No. Yo tampoco veo. Ahí se ve, no seamos mal, ahí se ve. Yo por lo menos veo. Está bien, está pelócido. Después adición acá a la punta, de que es radical. Hay una estructura resonante con el radical, te queda la punta y así sigue creciendo la cadena. Bajo, ustedes digan. Y baja, sí. Y baja. O sea, puse el radical primario porque en la guía decía que se tenía que formar ese polímero, pero si me hubieran dado así nomás. Igual, pero no es un primario común. No es un primario común. Claro, sí. Son mucho más estables. Es verdad, esa no la pensé. Y además, para que las cadenas puedan crecer linealmente, porque tener una cadena lineal, tiene que pasar eso. Claro. Para que se ve como lineal. Listo. Esperen que anoto eso. Y mi duda era en el paso de terminación,
Sí. Que lo hice así, pero Sí. no sé si está bien Como planteado. radicales, pensar radicales, puede ser dos cadenas iguales o puede ser entre cadenas distintas, con distintos números monómeros, eso vos no lo sabés. La yo hice la de combinación. De La combinación recién. puede ser, sigo mismo, dos combinaciones, imagínate que en realidad no hay una sola cadena que está creciendo, hay varias cadenas de Sí, distintos tamaños que van creciendo. Entonces la combinación puede ser una cadena más corta con una cadena más larga, claro. ¿tá? Que sería otro paso posible. Puede ser R, se puede poner, ¿no? Como R' más R punto más R punto, te mata una cadena. Puede ser R punto más R' punto. Y ahí serían dos cadenas distintas. Sí, Ahí tenés dos pasos de terminación. Después está la proporción, después están los otros, como todos los radicales. pero si pongo esta así, ponele, ya está bien. Hay que poner dos o tres de terminación. Ah. Sí, no, una sola no. No, una sola no. Escribirme, Después están las colisiones contra la pared, que lo vimos en Orgánica 1, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Perdón, no escuché. La colisión contra la pared, que uno radical se colisiona con la pared y muere ahí. Ay, Entonces, eso no me se da creó en reacciones radicalarias para los gemelos de alquilo. Reacciones de los gemelos de alquilo. En eso, en las dimensiones, ocurre eso. Son radicales, Sí. ¿no? Son radicales, no se olviden de eso. Y después, a ver ¿cuál era? El número, me fijo. ¿Sí? El 4A. 4A. Indique qué tipo de materia se obtiene por reacción del etilenglicol y anhidro maleico. Escriba reacciones. Sí, ¿qué tipo de reacción es esa? Es muy común. Yo le puse que era de condensación porque Sí. no era... ¿Y cómo te das cuenta que es de condensación? Le puse eso porque no era vinílico. No, hay una justificación. Cuando vos tenés una pérdida de una molécula pequeña, Sí, que es sí. AB, es condensación. ¿Sí? En el caso va a ser agua. ¿Mm? Claro, igual lo empecé a hacer así y no sabía si lo estaba haciendo bien. A ver, el primer paso está bien, sí, y te queda eso. Y después, esa carga negativa que tenés ahí que te quedó de abajo va a atacar a otra molécula de diol. Y después el diol va a atacar a otra molécula de anhidro y así va a empezar creciendo. Va a seguir creciendo. Y va a quedar, Claro. A ver, Claro, ataca otra molécula de diol. exacto. Sí. Y donde tenés una punta de diol va a reaccionar con otro anhidro. Bien. Claro, esa era mi duda. Ahí no sabía qué hacer. Y estos tipos de moléculas, voy a hablar, recordar lo que es funcionalidad. No quiero hablar cosas que capaz no te... De funcionalidad 2, Bien. puede ser. Sí. Eso, este tipo de condensaciones de polímeros ocurre con dos compuestos de funcionalidad 2. Por eso te dan cadenas de condensación lineales. Sí, eso lo leí, que podía ser o el vinílico o un heteropolímero. No, creo que lo dijo Roxana, no lo leí. Sí, ella siempre lo dice. Sí, ella este tema tiene muy claro. Pero si tiene una expresión distinta de 2, puede ser que no sea lineal. Si son 2 y 2 de condensación, es lineal. ¿Tá? Bien. Y el fundamento de que hay condensaciones porque se pierde una molécula pequeña. En este caso, será. Sí, era eso nada más porque no pude hacer mucho más. Está bien. No. La idea de hoy es que esta clase consultaban en heterociclos, o sea, mejor que esté ya por Sí, polímeros. en realidad empecé por polímeros porque como veníamos todos atrasados, pensé que tenía que ya hacer esto y lo me puse mejor. a hacer. ¿Te di a Roxana por dónde va? Creo que dejé de compartir, no sé. Sí. Bien. Supongo que ya terminó polímeros. Por eso. O sea, a mí me parece que sí. No, creo que hoy la termina polímeros. Hoy. Sí, porque queda un poquito todavía de polímeros. Está bien, sí, es un tema que tiene bastante cositas. No habló de temperatura vitria, algo de eso, que yo lo leí igual para hacer uno de los ejercicios, pero eso no lo dijo.
No, pero vos sabés que yo lo leí en los libros, pero lo explicó cuando terminó de explicar un tipo de polímeros, creo que el nylon. Sí, Lo explicó ahí, tipo, no lo explicó al principio cuando habla de las diferentes temperaturas de fusión para las dos capas y eso, tipo la cristalina y la no cristalina. Lo Claro. explicó como más adelante. amorfas y cristalinas, ¿sí? Claro, Sí, eso. ¿sí? Que los Sí. polímeros tienen una parte amorfa y una parte cristalina. Y nunca son 100% cristalinos. Después tener 100% amorfo, y si no tiene una pota amorfa, una pota cristalina. Y la parte cristalina porque tiene alguna forma de estructura que permite empaquetarse bien y comportarse con un cristal. ¿Sí? Si no, si tiene muchas ramificaciones o es un, por ejemplo, una cadena que tiene una tacticidad, es al azar, y eso te va a dar polímeros amorfos. No sé si habló de tacticidad, porque yo me adelanto y a veces habló de tacticidad. Sí, habló de eso. Bueno, tiene mucho que ver, ¿eh? Eso de la propiedad de que sea atáctico y isotáctico, ciclotáctico es importante. ¿Sí? Y porque eso te da el tema de las propiedades, a veces puede tener, es isotáctico, pero hay más porcentaje de cristianidad, se puede empaquetar porque es más regular, digamos, y que es atáctico, como puede ir para arriba o para abajo, para que no hay un orden, es más difícil que ese paquete y generalmente son más amorfos. Polímeros eso. Son menos cristalinos. Y cambiar las propiedades. Entonces, la cristalinidad depende como de si es de la estructura, si es lineal, ramificado, Sí. y también de la tacticidad. Claro. Claro. Y después están los termorrígidos. No sé si lo habló de eso. Sí. Bueno, los que tienen puntos de cruzamiento, con las moléculas no pueden fluir, y eso al calentarse se degradan, no funden nunca. ¿Sí? Claro, porque esos eran los que estaban unidos todas las cadenas por Ujú. enlaces covalentes. Claro. Y dijo como que al aumentar la temperatura, que directamente se rompen esos enlaces y se degrada. Exacto. Ah, bien, ahí está. Yo para ver si voy bien. Está bien. Sí, está bien. Bueno, ¿alguna consulta más de alguna de las guías? Yo no tengo ninguna duda. Bueno. ¿Algo que quieran repasar? Amina ya está, ¿no? Ya lo hicieron Amina, ya está, listo. Cuidado. No queda ninguna duda de eso. Vamos a ver. Vamos a ver los minutos. Mira, no, a ver si quedó algo. No. Estas guías no son tan largas, pero ya les digo que a partir de la guía macrométrico tampoco es tanto, pero a partir de la guía de carbohidratos, las guías se hacen bastante más largas. Ya les aviso. Por eso que ahora como que nos sobra un poco de tiempo, pero es porque estas guías son un poco más cortitas. Después las guías que vienen a partir de carbohidratos se hacen más largo y ahí no lo va a sobrar tanto tiempo. También que van a ser presencial, entonces cada uno de nosotros puede estar en un lugar distinto y podemos avanzar más rápido. ¿Sí? Bueno. Si no tiene más consultas, yo después voy a tener al tanto de cuando se abre el tema de los TPs, consulta en el chat del capo y ahí le voy a decir el tema de lo que me han consultado hoy, a ver qué respuesta les tengo. ¿No? Nos vemos el miércoles. Acuérdense de traer los materiales, ¿sí? Si vienen al laboratorio, cuando llamo a la casa y viene, vamos al laboratorio a las 8:30. Acuérdense de traer todo. Si no, repito. No tengo problema yo. ¿Les quedó clara la cosa que tengo que llevar?
Y se van conectando. Sí, y los grupos van a ser días pares. Van a trabajar de a 2. Así que va a ser. Y vamos. Y si en esta comisión somos bastantes, ¿cuántos somos ahora? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más. 10, 11, ¿no? Bueno, sí, ya hay hasta 12 podemos aguantar en el laboratorio. La idea es que lo ideal sería hasta 10. Eso lo vemos después. Si hay alguna novedad de eso, ven. Bueno. No hay nada más. Lo estamos viendo el miércoles a las 8:30. ¿Les quedó algo pendiente? Yo no. Bueno, entonces lo estamos viendo. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta el miércoles 8:30. Hasta el miércoles. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Hola, ¿están ahí? Hola. Bueno, chao, nos vemos, gente.